poniendo un ladrillo y otro, la nación se construyó. 1000 ladrillos de conciencia, cemento, sangre y sudor. Las dirigencias del Magisterio Nacional no han informado sobre el trámite acelerado del proyecto 18.888. Hoy la compañera Ligia Fallas nos invitó a una reunión con la Junta Directiva de JUPEMA porque ella sí está preocupada por la transferencia de los fondos del Fondo de Capitalización para las pensiones de los educadores más jóvenes al gran capital financiero nacional, lo que se presta a aventuras muy riesgosas que pueden poner en entredicho el derecho a pensionarse de estas compañeras y compañeros. El proyecto 18.888 tiene ambigüedades, tiene portillos, como señaló gente que lo apoya, muy grandes por donde se puede fumar la plata del Magisterio Nacional. Nos oponemos, por tanto, creemos que debe ser rechazado este proyecto y las organizaciones del Magisterio Nacional deben informar a las bases. Es una barbaridad que se quieran festinar 1 millón de millones de colones sin consultarle al educador simple y corriente que trabaja en el aula. Solo se presentó una moción para el primer día, mociones 137, que modificaba el texto agregando un transitorio en el que se indicaba que los fondos podían ser invertidos de manera escalonada. Si no me equivoco, estoy buscando la moción precisa, está dentro de internet. El primer año solo se puede utilizar el 20% de los fondos y la Junta debía de entregar entonces un informe técnico dando cuenta de que se habían asumido riesgos de manera razonable, que a la SUPEM, y que esa forma de asumir los riesgos de manera razonable generó los rendimientos necesarios. Esa moción fue votada por el Frente Amplio, fue votada por don Otón Solís, pero fue rechazada por el resto de la comisión. Es una comisión de 11 personas y indudablemente ha sido rechazada entonces la moción. Digamos, nosotros lo que teníamos voy a buscar la moción en preciso. Nosotros lo que teníamos por observaciones básicamente, y era lo que surgía de la reunión que tuvimos con los compañeros dueños de esos fondos, los propietarios de esos fondos, la semana anterior. Ellos tienen sobre todo observaciones respecto al riesgo que se puede asumir con la apertura que se da en el inciso E, en el artículo 21, cuando se señala que se pueden realizar inversiones hasta un 30% en el extranjero, y ahí me genera a mí más dudas aún cuando se pueden realizar inversiones over the counter, en mercados paralelos al mercado oficial de valores, ¿verdad? ¿Qué tanto riesgo significa para los fondos de pensiones invertir en este tipo de valores, este tipo de activos que indudablemente son más riesgosos, ¿verdad? Es reconocido que es mucho más riesgoso, y si se abre esa posibilidad de que sus recursos puedan ser utilizados en ese tipo de inversiones. Lo otro que me parecía, y que ya esto no tiene tanto que ver con materia económica, sino de transmisión democrática de la información económica, habían muchísimas dudas sobre la forma en que van a ser transmitidos a los y las trabajadoras la información financiera, de cómo están siendo utilizados sus recursos, de cómo pueden ellos recibir la información de manera democrática, abierta, transparente. De mis recursos están allí, estamos asumiendo este riesgo, yo estoy dispuesto a asumir ese riesgo y estos son los rendimientos que obtengo por ese riesgo. Y ya eso es un trabajo indudablemente interno entre las bases, los y las trabajadoras y quienes administran sus fondos. Tal vez si nos contás qué pasó con esa moción de Otón Solís. Fue rechazada la argumentación que dio, pues, podríamos buscarlo en actas, fue rechazada en 2 ocasiones en realidad, en mociones 137 y previamente antes de que se hubiese dictaminado, ¿verdad? O sea, como moción de fondo en la comisión. La argumentación fue que, aquí no puedo saber si es cierto o es falso, que JUPEMA no estaba de acuerdo, ¿verdad? Que ustedes no estaban de acuerdo con que se realizara de esa manera escalonada. Así lo expresó, si no me equivoco, doña Rosibel, me puede estar fallando la memoria, pero lo podíamos buscar en acta sin problema. Fue expresado eso, pero no podemos determinar, obviamente yo no puedo determinar si eso es cierto o es falso, ¿verdad? Y sería interesante saber cuál es la argumentación de ustedes para rechazar esa opción. Ok, queda claro. Vuelven a hacerle la pregunta, el 30% inversión extranjera es lo que más les preocupa, y queda claro que la información ellos consideran que no ha llegado a los asociados, aunque hay un documento
este documento que podrían dárselo a todos los compañeros, después más adelante también una copia donde se mandó a todas las organizaciones el proyecto para que le hiciesen todas las observaciones y se recibiese y fuese bajado, por supuesto, a cada uno de los colaboradores de las diferentes organizaciones. El documento está donde fue enviado, si no fue bajado a algún tipo de organización, pues ya eso quedará en el cargo de la conciencia de la organización, pero fue enviado y tenemos el recibido de todas las organizaciones, porque sería bueno que ustedes se lo llevaran, una copia de esto. Ok, entonces empezamos con las preguntas, porque si no, no va a dar tiempo de contestar todas. ¿Usted las aclara? No. Entonces viene la primera. Gilberto, No, perdóname, perdona, por ayer nos reunimos con Andrés Molina de San Ramón y que es de la base andina y también desconoce en todos los extremos el proyecto. Compañeros, disculpen, pero realmente nosotros hasta lo hemos publicado en la página web. Tenemos la gran dificultad de que hay gente que posiblemente no lee las páginas web de las organizaciones. Nosotros La no podemos dinámica del trabajo hacernos del profesor responsables no por permite estar 55.000 consultando páginas educadores web. que representamos. O sea, es muy difícil, Mariano. Que una persona no lo sepa no significa que un grupo lo No, es conozca. que no somos una. No es una, No es somos una. general. Yo no voy a entrar en la discusión porque ya eso es una cuestión de cada organización, y lo respeto. Hay un representante, ustedes eligieron a una compañera que es doña Sonia y Sonia lo traslada a la organización. Yo tengo que respetar a mis representantes y ellos me pasan la información. Entonces, Igual pasa con nuestras bases, no es un problema privativo de la ANDE, pasa con las bases de APSI, con las pero bases es de importante que tengamos ese yo creo documento que todos, porque sí fue En mandado esto a las tenemos que ser muy francos todos. Las bases desconocen el proyecto. No la tiramos al aire, compañeros, la consulta se hizo a cada organización, no al aire. Pero no todo el mundo tiene acceso a la web, ya se dio cuenta. Ok. Moción de orden, Sí, Gilberto. por favor, porque si no vamos a entrar en discusión y no quisiera, más bien que respondiéramos. Moción de orden, Gilberto. Aclara eso sí que ya algunos otros compañeros pedimos la palabra No, para más bien hacer el segundo preguntas. grupo de preguntas, van Sí, ustedes. pero entonces que los compañeros que van a responder que hablen unos 5 minutos. Perfecto. Para que haya más antes de intercambio. Claro. Porque, bueno, yo entendí que la invitación era en el sentido de intercambiar. Sí, en eso sí. Podríamos usar otra palabra, discutir, que a algunos no les gusta, pero de eso se trata, un intercambio de opinión. Totalmente de ¿verdad? acuerdo. Con respeto. Más bien- Y el respeto comienza por el uso de la palabra, Por ¿verdad? supuesto. Dar oportunidad a todo mundo. Con todo el respeto, yo no le estoy quitando el uso de la palabra a nadie, solamente que lo estoy organizando para que todos puedan participar, compañeros. La idea aquí es una conversación positiva para todos, que nosotros todos quedemos informados correctamente. La idea es esa. Me anota ahí, Entonces, por favor, sí, sí, por señor. Leandro. El primer grupo y el bloque, ok, para que le hagan respuesta a los dos compañeros que ya... La moción de Don Botón. La moción de Don Botón lo que propone es invertir en el exterior el primer año un 20%, el segundo un 10%, el otro un 10%, hasta completar en 4 años el 40% que se habla en el proyecto de ley. En nuestro criterio, esa moción no era de aceptación nuestro porque obligaba a la Junta necesariamente a invertir el primer año un 20%, es decir, sin analizar las condiciones de riesgo, de rentabilidad. Entonces, más bien la moción lo que hacía era obligar a la Junta a establecer un 20%, un 10, hasta un 40%. Lo que nosotros propusimos es mejor, y es como quedó en el proyecto, de que esa inversión hasta un 40% sea, dice así, esta inversión no podrá exceder el 40% de la totalidad del fondo. Esta inversión será de forma gradual, es decir, no estamos obligados a hacer la inversión del 40%, ni de un 20%, ni de un 10%, ni de un 1%, exactamente. No estamos obligados, esa inversión se hará gradual, conforme lo indiquen los estudios técnicos hasta el máximo señalado. Entonces, como quedó es mejor que como lo proponía Otón Solís. Es de una manera gradual. Si nosotros queremos no invertimos nada, porque los estudios técnicos nos dicen no pueden invertir nada porque el riesgo es muy grande. Entonces no invertimos nada.
Pero si nos dice inviertan un 3%, invertimos un 3%. No estamos obligados en 4 años a llegar al 40%, ¿verdad? Entonces, y además, ya termino con esto para no excederme, la moción de Otón le daba a la SUPEN un poder de decidir sobre los fondos de inversión del RCC. Es decir, al final iba a ser SUPEN un organismo que nosotros conocemos bien, ¿verdad? Si invertíamos o no invertíamos. Es decir, de acuerdo a los intereses de SUPEN y no de acuerdo a los intereses del magisterio. No, sobre los otros puntos también, aquí nos acompaña doña Mirna, quien es funcionaria de la institución, gestora de inversiones, es la que trabaja, la que tiene que lidiar todo el tiempo para tratar de generar los rendimientos suficientes para poder pagar las pensiones, y don Paulino, que es el encargado de la unidad de riesgos, digamos, es la parte que por normativa tenemos que tener para poder administrar adecuadamente los recursos del régimen. Entonces yo le voy a hacer las palabras a ellos para que conversen un poquito, digamos, señoras y señores, sobre lo que ustedes plantearon y lo que planteó doña Sonia sobre los riesgos y la forma como podríamos estar administrando, digamos, estos riesgos en este caso. No es que el hecho de que ahí dice un 30%, por ejemplo, en mercados internacionales, es que tenemos por obligación que llegar a ese porcentaje. Eso va de acuerdo a las necesidades propias del fondo. Mirna Ramírez, soy la encargada de inversiones. En ese caso, los límites es más un tope de riesgo. En el caso de nosotros hablamos de un 30%, muy por debajo de lo que definía la misma Ley de Protección al Trabajador y el Reglamento de Inversiones de las entidades reguladas. El límite de estas entidades habla de un 50%. Nosotros consideramos que en aquel momento un 50% pues era muy alto para llevar recursos al mercado internacional. En este caso nosotros los bajamos a un 30%, pero igualmente no es una obligación en los límites llevarlo hasta ese nivel, para ninguno de los límites. Eso simple es máximo, no obligados obviamente, simplemente son topes como por decirlo así, a nivel de riesgo, que es lo máximo que se podría llegar en algún momento dado de las circunstancias económicas y que para el régimen sean importantes. Primero se analiza toda la parte de riesgo, que es el punto más importante en relación con la parte de rendimiento. Entonces, ninguno de los topes es obligatorio, es simplemente como a nivel de riesgo, un máximo que se podría alcanzar. Y en este caso nosotros los pusimos muy por debajo de lo que estaba definido, en este caso el CONACYT, para los fondos de pensiones en general, que ellos los llevan desde un 25 hasta un 50%. Entonces sí, esa parte es un punto importante de aclarar, que no son obligatorios los topes como tal. El CONACYT es el ente, por decir máximo, de los montos, 50%. Eso está en la ley 7983, de Ley de Protección al Trabajador, que habla de un 25% y que incluso depende de las condiciones del mercado nacional, los fondos de pensiones pueden llevarlo hasta un 50%. En este caso, nosotros definimos que mejor hasta un 30% como un tope máximo de inversión en los mercados internacionales. Y efectivamente el over the counter que nosotros hablamos ahí es similar a lo que ya está definido en la reglamentación de SUPEN o en la reglamentación del CONACYT. El CONACYT ya tiene definido en la Ley de Protección al Trabajador y en el Reglamento de Inversiones de entidades reguladas para los fondos de pensiones todos los límites en función de mercado, de instrumento, de emisor, de intermediario, de custodio para la parte de mercado internacional. Y nosotros dejamos abierto el fondo solo con ese límite diferenciado al que tiene la reglamentación o la normativa del CONACYT, y tomando en cuenta todo lo demás de normativa. De hecho, nosotros mandamos un oficio a la Comisión de Hacendarios donde a partir de una duda de la Superintendencia de Pensiones de quién iba a regular la parte de mercado internacional, porque la SUPEN es una de las más preocupadas por la parte de mercado internacional, a pesar de que ellos obligan a las operadoras a ir al mercado internacional, porque ellas las obligan. Nosotros no estamos obligados. Nosotros en ningún momento estamos dando una obligación, porque no nos estamos acatando a esos límites que define la normativa de SUPEN, pero sí la reglamentación para manejar los recursos en mercado internacional, sí indicamos a la Comisión de Hacendarios que sería con base en la normativa que tenía la Superintendencia de Pensiones,
tanto una ley de protección al trabajador como el reglamento, dado el poder de regulación y supervisión que tiene la SUPEM, porque la misma superintendencia hizo esa consulta. Y nosotros dijimos, eso queda lo suficientemente abierto para que el ente regulador supervise en todo su nivel, solo quitando el 30%, ¿verdad? Todo lo demás que venga regulado a partir de lo que ellos definan. Y yo creo que ellos mismos son conscientes de que los mercados internacionales no es una inversión tan fácil como ellos inicialmente lo habían indicado. Creo que ahora lo están viendo una vez que los fondos de pensiones, en este caso el segundo pilar, han ido al mercado internacional. Entonces ellos cada vez son más estrictos y nosotros somos regulados y supervisados por la Superintendencia de Pensiones. O sea, nosotros no nos podemos escapar a ninguna regulación en ese tema. De hecho, para ninguno de los incisos, eso sí es importante. Pero por lo menos en la parte de mercado internacional sí existe una amplia regulación en el tema de mercado internacional. Tal vez adicionar lo que dice Mirna con respecto a los mercados internacionales. En realidad todo el proyecto de ley nosotros nos acataríamos a lo que diga la superintendencia en el caso de las inversiones en mercados internacionales. En el caso de préstamos que se abriera al sector público, nosotros estamos anuentes y así es como se pretende y se ha hecho hasta ahora con los créditos que se dan al sector magisterial, de acogernos a las directrices que diga la Superintendencia de Entidades Financieras, que es la superintendencia que regula todos los bancos. Ellos tienen una norma específica la cual dice cómo es que se debe dar tratamiento a las carteras de créditos, en qué porcentajes, cuáles personas, cómo se debe dar seguimiento al tema de la morosidad. Esto, el tema del SIC también, que es donde te dice cuántas deudas tiene la persona, si se puede otorgar crédito o no se puede otorgar, qué tan buen pagador es esa persona. Esas condiciones nosotros las estamos aplicando actualmente igual para los créditos de magisterio, igual se aplicarían para abrirnos al sector público. Esa regulación ya existe, ya la aplican los bancos y demás. Nosotros estamos en la anuencia de seguir continuando implementando todas estas medidas y seguir dándole sostenibilidad y demás al régimen. Para el tema de riesgos, de igual forma, o sea, en los mercados internacionales no es que se abre el portillo y de una vez vamos a ir. La superintendencia tiene completamente regulado en su reglamento cómo es, en qué porcentaje se puede hacer, qué estudios hay que hacer. No es que, por ejemplo, vamos a abrir en infraestructura de obra pública y vamos a invertir de una vez. No, hay que hacer estudios los cuales demuestren que realmente si se invierte X porcentaje, cuáles son los riesgos que se asumen y hasta qué nivel se asumirían esos riesgos. Ese tema también hay que valorarlo antes de hacer cualquier tipo de inversión. Actualmente lo hacemos con las inversiones nacionales, tanto con las entidades públicas, bancos, instituciones y demás. Se hace un análisis de riesgos, tanto para fideicomisos, por ejemplo, con Cariblanco, Garavito, Peñas Blancas y demás, que ya se han trabajado. De igual manera se estudian cómo están sus flujos de caja, qué tan rentables son esos proyectos, en qué avance van, si tienen alguna situación anómala la cual pueda crear alguna cesación de pago o impago hacia el régimen y nos puedan afectar en cuanto a la sostenibilidad del mismo. Eso actualmente se realiza. Igual la regulación nos lo exige y nosotros damos seguimiento a cada uno de estos temas. Entonces, en cuanto a la regulación, estamos muy apegados a la misma. Igual los estudios se hacen continuamente para dar seguimiento a estos temas. ¿Cuáles son los riesgos que se cubren? ¿En qué porcentaje se pueden invertir? ¿En qué condiciones? Y demás. Más para agregarle al tema, por ejemplo, incluso a nivel interno, en términos de crédito, se ha puesto metas internas. O sea, un poquito que se habla de la regulación interna. Por ejemplo, en este caso la ley habla de créditos al sector público, pero por ejemplo, dentro de los estudios actuariales del régimen para el crecimiento de créditos, y la Junta Directiva así lo ha dispuesto, ha planteado que se puede crecer hasta un 15%. No sé si me explico con esto, que al interno también se genera regulación que impida, digamos, ir más allá de ciertos límites. Los excesos. Exactamente, Mariano, que impida los excesos. Si ustedes agarran el proyecto de ley, y tiene razón Mariano cuando habla y señala de que efectivamente el proyecto de ley está escrito en un metal. Bueno, es cierto, pero si usted agarra el proyecto de ley y comienza a ver todos los límites que tiene, cuando hablo de límites hablo de los porcentajes, ¿verdad? Usted comienza a revisar todos los límites y porcentajes que tiene el proyecto, lo que buscan esos límites y esos porcentajes es que efectivamente no hayan excesos y que el portafolio de inversiones o la plata, para hablarlo en guatucito, como decía doña Ligia, digamos, no pueda o se pueda más bien diversificar de una manera donde se puedan administrar los riesgos.
de forma adecuada y que no se pueda perder. Digamos, hay que ser claro, si APSE, digamos, ha manifestado su posición con relación al inciso E de la inversión en el extranjero y se respeta. No vaya claro, no es cierto, porque el foro presidente se presentó primero y dijo que la inversión del 30% era riesgosa, fue antes, y se lo dije a ustedes, ¿cierto? Y yo le dije, quiero que queden actas, si está en actas, que para nosotros también fue muy riesgoso. Sí, es cierto. Bueno, nada más, pero lo que quiero decir entonces es, en términos de la pregunta, es un proyecto que está desde el 2009. Dos cosas. Hablan de modelos de desarrollo de ciertos países sudamericanos. Los modelos de desarrollo, lo que nosotros estamos haciendo se asemeja mucho a la inversión endógena y de desarrollo que se quiere hacer. Y eso lo podemos revisar con más detalle, no me interesa discutir aquí ahora. Entonces no entiendo. Yo por alusión quiero hablar de don Wilmar, que mientras está el baño se refirió a algo que... Perfecto. Ok, pero nada más, bueno, entonces para terminar yo, entonces son modelos, es que yo pensé que me ibas a decir algo aquí. Entonces, en ese caso son modelos de desarrollo muy similares, y los podemos discutir en ese tema endógeno, digamos, ahí no tengamos miedo, don Jorge, tengamos precaución, cuidado y garanticemos las cosas. Después, en términos de cuánta tasa de interés usted le va a prestar a una organización gremial o cuánta no, digamos, ese es un tema que es un tema que tendríamos que revisar y no depende, de que Roger o de que Mirna o que Paulino diga prestémosle al 4 porque a mí me presten al 11. Recordemos que este proyecto lo que busca es generar rentabilidad para pagar pensiones. O sea, usted es del régimen de capitalización, don Jorge, usted es del transitorio reparto. Sí, o sea, me bailaron el reparto. Usted es del transitorio reparto. O sea, lo que pretende, digamos, a usted este proyecto, por ejemplo, y conozco sus responsabilidades y le agradezco, a usted este proyecto, ¿usted es de capitalización? Sí, le digo porque me bueno, excelente. Mañana será aprobada la No, el tema es este proyecto, digamos, la gente, y es importante que lo estén transmitiendo, digamos, hay que tener claro esto. Usted tiene que tener la rentabilidad suficiente del fondo para pagar pensiones dignas, que lo dijo Israel, muy bien, para pagar las pensiones dignas. Si usted no genera ganancia para meter el fondo para pagar pensiones dignas, usted no va a tener una pensión digna. Y eso tiene que saberlo todo el mundo. Es decir, lo que quiero decir en este caso es esto. Si usted llega y comienza a regalar, porque es lo que se plantea a veces, a regalar los recursos del fondo de capitalización sin generar una ganancia digna, la gente no va a tener pensión en el futuro. Y eso tienen que tenerlo claro todas y todos los educadores del régimen. O sea, es necesario que se cobre un interés para generar ganancias, para pagar las pensiones. Si no se hace eso, el régimen francamente, en concreto para terminar con lo que usted dijo, digamos, el tema de cuánto usted le va a prestar a una organización es un tema que lo tiene que definirse con la tasa actuarial y con la tasa del sistema financiero para calcular realmente cuánto sería un monto que efectivamente se pueda prestar. Si eso es mucho o poco no sabemos. Lo que tiene que ser una tasa suficiente para pagar pensiones. Algo muy concreto, digamos, sí, ya casi para alusión, es algo muy concreto que se nos está yendo aquí. Y es que, cuando nos colapsó el reparto en el 95 y se crea el RCC toma la población magisterial a partir del 92. Entonces estamos viendo que de momento está saliendo una que otra pensión del RCC, muy poca que está saliendo por incapacidad, ¿verdad? O por defunción, nada más. Pero cuando se venga el grupo de pensiones, sí, va a ser a partir de unos 10 años, se va a venir la población completa. Se ha tomado en cuenta, si tenemos todos los dineros colocados, ¿cómo vamos a asumir, pagar esa estampida que se nos viene encima? Más bien quiero que quede claro. El dinero está, y para 10 o 20 años. El problema está que el dinero no alcanzaría después de cierta edad. Pero ¿qué hacemos si todo lo tenemos colocado fuera? No, porque ahí está, ya eso está previsto. No está. Eso es como en los bancos. Usted tiene que hacer, no como en los bancos, usted tiene que hacer lo que se llaman cálculos, digamos. O sea, en el sentido de que actualmente nosotros pagamos 1.100, 1.200 millones por año de pensión. Nada más para aclararle esto a doña Lidia. Pero háblele en términos porcentuales, porque si estamos hablando de que vamos a invertir 30
a Nacional, Pero nada 40 más. internacional, nos Sí. quedaría cuánto para cubrir esa Vea población cómo, que entra. vea cómo funciona esto actualmente, porque actualmente hacemos lo mismo. Nosotros tenemos que invertir los recursos. Resulta ser que tenemos recursos para créditos, necesarios para créditos y para pagar pensiones. Entonces, doña Mirna, quien es la gestora del portafolio de inversiones, digamos, en coordinación con el departamento de crédito, en coordinación con las estimaciones actuariales, dice, y de riesgos, porque hay que analizarlo, dice, bueno, este mes vamos a ocupar tanto para pagar pensiones, tanto para prestar en créditos. Entonces, usted esos recursos, me explico, los aparta para eso. Eso es lo que se llama calces. Cuando venga más población, pues evidentemente la cantidad de recursos va a ser mayor la que usted va a tener que calzar. Por supuesto que las inversiones que usted haga tienen que prever ese tipo de cosas para que nunca la gente se quede sin el pago de la pensión. Pero la pregunta de ella es si se ha hecho el cálculo de eso. Sí, claro. Esa discusión, como decía don Roger, la primera etapa de este proyecto, la ley 8721, esa discusión se generó y fueron preguntas de los señores diputados en la Comisión Plena Tercera, donde se discutió esa ley, y el artículo 20, precisamente, que ya no lo leía, sobre las inversiones, vean lo que dice, y se reformó en ese sentido precisamente. La cartera de inversiones tendrá que ser compatible con la obligación para el pago en tiempo del 100% de las pensiones de los beneficiarios. Esa redacción se hizo pensando precisamente en la duda suya de que no todos tuvieras invertido, después digamos, bueno, no agarramos la plata para pagar las pensiones que vinieron en masa. Ya es una obligación legal que la observa la parte de inversiones de la gestión. Mariano, Sí, yo quiero referirme a las palabras de don Wilmar, que descontextualiza completamente, efectivamente, en la gestión de doña Beatriz y la mía, que tuvimos varios frentes delicados abiertos, entre ellos el artículo 12, ¿verdad?, que tenía que ver con el tema de invalidez, que hicimos una labor titánica, casi que APSE sola, visitando todas las regionales, invitamos maestros de afiliados a la ANDE y al SEC para informar sobre este tema. Y aquí está Mirna y Paulino, que no me dejan engañar, que los invitamos a ellos en nuestra gestión para que una asamblea de presidentes de base, recuerda que se estaba ahogando del calor, que hacía terrible ese día, para explicarle a las bases APSINAS sobre los alcances del proyecto. Entonces, en nuestra gestión el tema fue ampliamente discutido. Lo que pasa es que ese día no se votaron mociones, simplemente ellos fueron a informar sobre el tema de inversión extranjera y riesgos asociados a eso. Aquí tengo un documento que me acaba de pasar don Tony, que esto se termina de ver en la gestión de Ana Doris y Rosa Mata, y aquí están los espacios de ellas vacíos. Es decir, que nosotros, en la gestión de nosotros, discutimos el tema, pero eso se termina de ver cuando asumen Ana Doris y Rosa Mata. Y ahí dimos las discusiones y siempre nos opusimos ferozmente al tema de la inversión extranjera porque la considerábamos riesgosa y porque podía poner en peligro la expectativa de pensión a futuro de los compañeros del RCC. Ok. Alusión, adelante. Estamos tratando. Ya por usted. No, Mariano, lo que viene, te tiene razón. para hacer un cierre, habla usted y para hacer un cierre el presidente de la Junta, porque sería importante. Perfecto. Y lo que quiero decir es más bien a todo este grupo, recordemos más bien cómo fue que nos trasladaron el régimen de pensión al magisterio. O queremos más bien de regresárselo al gobierno. Entonces es lo que tenemos que ver nosotros, de poner a veces nuestras actitudes de tal manera de que los futuros compañeros que se van a pensionar pues tengan su pensioncita y no por a veces cabezonada nuestra no vayan a recibir lo que ellos necesitan. Entonces yo pienso más bien de que debemos de ver de que gracias a Dios tenemos el régimen en manos del magisterio, porque si estuviera en manos del gobierno no tuviéramos recursos ahorita. Ok, gracias. Vean, nosotros tenemos que garantizar el pago de las pensiones presentes y futuras. ¿Cierto? Para eso tenemos que generar rendimientos. O sea, la plata tiene que ponerse a ganar para meterla en el mismo saco, porque por ahí leí, yo quiero que quede claro, todos los rendimientos que generan van al fondo de capitalización y eso es fundamental
y clarísimo que quede, porque la verdad es que vamos a tener regulación que nos obliga, si fuera el caso, evidentemente no vamos a intentar nosotros nada y por supuesto van a estar los ojos vigilantes de ustedes. Esos rendimientos tienen que generarse. Contablemente ni siquiera se registran como empresas que van a hay el registro y todo eso. Entonces, esos rendimientos tienen que ingresar, digamos, al fondo. Nosotros tenemos que generar esos rendimientos con el mínimo riesgo asociado a eso, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pero no existe, porque es una premisa empírica, digamos, en realidad no es un tema teórico, digamos, realmente, digamos, no existe en el mercado costarricense, y hay que ser claro, no existe en el mercado costarricense. Cuando me hablo del mercado costarricense, las posibilidades de inversión que tenemos en este país, un mercado lo suficientemente desarrollado que genere los rendimientos suficientes para que nosotros, con un fondo de pensiones que somos el 5% del Producto Interno Bruto, digamos, es un monto grande, la caja es el 7%, digamos, somos el segundo fondo más grande en el mercado costarricense, digamos, las posibilidades en las condiciones actuales de poder invertir para generar esos rendimientos. ¿Qué es lo que está? Vea, yo les digo algo, magisterio. No, yo no está, perdón que te interrumpa, sí, claro. El arma de doble filo, el talón de Aquiles del proyecto. Y te voy a decir algo. Que es lo que genera miedo y desconfianza. No, y estamos de acuerdo. ¿Pero por qué? Y vea, nada más para terminar. ¿Por qué miedo y desconfianza? Las bases aquí yo estoy reproduciendo lo que he analizado con los compañeros de mis bases. Vea, nada más para concluir, yo le voy a decir algo, digamos, y ya, a mí me parece muy importante, para mí es muy importante lo que señala Mariano, porque ¿por qué nosotros estamos aquí sentados? Porque nosotros necesitamos, digamos, ¿cómo se llama? Tener claridad y que todos tengamos claridad de qué es lo que estamos haciendo. Vean, yo les voy a decir algo muy concretamente. Magisterio Nacional, con esta propuesta del proyecto de ley, está siendo revolucionario en el tema financiero costarricense y en el tema de modelo de desarrollo país. Yo lo he dicho y lo reitero. Hay que resguardar los recursos, toda esta preocupación es importante. Si hay que crear más normativa interna, la creamos. Si hay que hacer grupos de participación para que esa normativa interna se hace. Yo creo que eso no es un tema de discusión. Me parece que el pobre presidente y la junta directiva está siempre en disposición de hacer esas cosas, porque las bases, lo que dicen las bases es importante para nosotros. Pero, por ejemplo, nosotros ya estamos cansados de que, y bueno, y por hecho lo están grabando, de que efectivamente usted vea cómo el desarrollo de la infraestructura nacional esté en manos, efectivamente, de empresas privadas que se llevan la ganancia, ni siquiera para nuestro territorio nacional, que llevan la ganancia para otros países. Ejemplo de ello, y lo digo abiertamente, la ruta 27, digamos, porque no nos vamos a venir a engañar. Ejemplo de eso, lo que quería pasar con San Ramón, con el tema de OAS, en este caso. O sea, eso no puede seguir pasando. Nosotros como Magisterio Nacional estamos planteando, y digo nosotros, pues yo estoy, y ustedes son la parte política, pero uno se mete dentro de este tema, lo que se está planteando es un modelo de desarrollo inclusivo, donde utilicemos nuestros propios recursos para desarrollar eso. ¿Que es importante el resguardo? Es importante el resguardo. Gracias. Sonia, quería una aclaratoria, empezamos con la segunda ronda. En la segunda ronda está don Leandro, don Manuel Sandoval, doña Gisela y Jonathan. Perdón, Gilberto, yo había levantado la mano después de Mariano. Bueno, entonces no tengo ningún problema, don Manuel, lo pasamos porque don Jorge muy amablemente se lo está cediendo. Muy bien, Sonia. Simplemente era para ratificar lo que don Oscar Madrigal explicó con respecto a la moción de Otón Solís. El aspecto perverso de esa moción es precisamente obligar a una inversión hasta el 50%. Sí. Y el 50% de los fondos de capitalización es muchísimo dinero, es casi que entregar la mitad del fondo. Entonces, estamos de acuerdo en la gradualidad, o por lo menos yo en lo personal creo que esa lógica me parece muy interesante, muy atinada, pero no llevarla hasta el 50%, porque así como propuso esa lógica, pudo haberla propuesto la misma lógica hasta un 25%. Pero no, la lleva hasta el 50%. Ok, y obligatorio. Don Manuel, adelante. Yo les estoy poniendo mucha atención. Don Roger acaba de decir, casi literalmente, no existen posibilidades de inversión en el mercado costarricense. Ahí está el problema, don Roger. Porque eso significa
400.000 millones que van para afuera. Y mire, yo de ustedes no tengo dudas sobre su honorabilidad, porque no conozco de ninguna mancha. No tengo dudas en ese sentido. Pero sé que muchos de ustedes tienen opiniones y actuaciones neoliberales. Aquí está Leandro, un compañero que tiene que pensionarse y es víctima de las actuaciones neoliberales en Jupema. No es una invitación a que hable de su caso particular. Y en ese sentido, yo le pregunté a la compañera quién era, yo no la conozco y resulta que es doña Mirna Ramírez, encargada de inversiones. Vean qué grave, qué peligroso. Yo no dudo, doña Mirna, pero la futura doña Mirna no sé cómo va a actuar. Y porque aquí yo pongo en duda la capacidad y la sabiduría interna de ustedes para invertir las platas de este fondo. Los controles que van a haber en Jupema. Lo pongo en duda, y más cuando Sonia dice, pido un reglamento, que es una buena actitud de la compañera. Porque aquí les van a dar manos libres, a como yo interpreto la ley, y no son muy inteligentes en materia legal. Si hay un descalabro y se pierde una millonada, hacemos una moción para que el Estado asuma las pérdidas y se garantice el fondo. La comisión que vio este proyecto. Sí. Entonces, Erotón, ¿ustedes creen que eso es posible con el curso neoliberal en las cumbres del poder? Para esa gente el fondo es privado y si tuvo pérdidas, apechuguen, señoras y señores. Se perdió una millonada y no responde el Estado, porque la idea de financiar obra pública es muy buena y viene, sin embargo, del plan escudo de Oscar Arias. Detrás de esa idea está la transferencia de recursos al gran capital financiero del país y de afuera, sobre pretexto de la rentabilidad del fondo, que es un problema, porque el fondo es privado. Un fondo privado, los educadores no rentabilizan, no hay pensiones. Fue una trampa del 92 para el Magisterio Nacional, una gran traición de las dirigencias de entonces. Entonces voy a la pregunta. Si en estas condiciones y que hay una gran inestabilidad financiera en los mercados internacionales, porque hay una burbuja especulativa inmobiliaria en China que de repente tiene un efecto más grande que el efecto de la subprime en el 2008. En estas condiciones, tal vez no ustedes, tal vez no les toca a ustedes, pero a la junta directiva que venga y a los funcionarios, a los jerarcas de Jupema, les va a tocar y van a actuar como aprendices de brujo. Y el problema es que la plata no es. Entonces la pregunta muy concreta es en este sentido: ¿cómo se origina este proyecto? Porque repito, prestarle al Estado para obra pública sería excelente, pero prestarle al Estado, no a mecanismos privados como los fideicomisos, porque el Estado garantizaría. Es el problema que se decía, hacemos una moción si hay pérdidas. No, es que yo no veo garantías en el proyecto, porque las garantías de los fideicomisos, si se invierte, que ya anda la bola, que ustedes van a comprar en bonos de la carretera a San Ramón, ¿qué garantía hay ahí? Los peajes,
¿Y qué? Si la cosa no funciona, se van a pasear en la gente de Occidente, subiendo los peajes. Eso no puede ser. Ese tipo de inversiones no puede ser. Y entonces, ¿dónde está el control que va a haber? No por parte de las organizaciones, sino del Magisterio Nacional como conjunto, porque la plata es de todos. A mí me están rebajando. Gracias. La plata es de todos. Espérate, ya termino. Con todo el respeto, habíamos establecido un tiempo. Usted bueno, lo estableció, entonces yo le voy a pedir. Entonces, cuando la persona vaya a terminar, es parte del debate parlamentario normal. Claro. Entonces, advertí un minuto antes de terminar. Miren, ya entonces me corta el compañero, termino ahí. Gracias. Vean, compañeros, no se ve garantías, así lo dice don Manuel Sandoval. En estas condiciones de inestabilidad en los mercados, ¿cómo fue que se originó este proyecto? Esa es la pregunta. Ok, sigue don Jorge Leandro, doña Giselle, don Jonathan, y me pide la palabra Mariano. Buenos días, jóvenes. Muchas gracias. Sí, así me siento más joven. Gracias. Pues bien, me llamo Jorge Leandro Calvo para servirles, y lo que a mí por formación política me sustenta, pues, y informándome de esto, honestamente y con todo el respeto, me parece que estoy hablando con los emisarios del Fondo Monetario Internacional. Espero que no sea así, ¿verdad? Porque este proyecto yo lo considero eminentemente neoliberal, ¿verdad? Es un neoliberal. ¿Qué significa neoliberal? Un momentito. Neoliberal. Vivimos un sistema capitalista en el cual, ¿verdad?, los ricos tienen plata para defenderse y nunca van a la cárcel. Un muchacho se roba un paquete de meneitos en el más por menos y va para la cárcel porque es un ladrón, y lo tildan y salen todos los periódicos en la EPSA. Los políticos nuestros, para no mencionar nombres porque yo creo que se me va el tiempo, y los grandes empresarios, roban, asaltan, o la misma empresa, más por menos, no paga los impuestos, no paga, digamos, el seguro social, evade los impuestos, y no, son santas palabras, y no pagan ningún impuesto, y ellos, ¿por qué? Porque son grandes señores. Les digo algo que conozco bastante, ahí en las piñeras contratan a la gente, antes de 3 meses los echan y no les pagan nada y los dejan un mes libre. Y no existen leyes, no está el código de trabajo, ni siquiera lo conocen. Por lo tanto, aquí en esto pienso que pueden supuestamente estar inspirados en los ¿cómo se llama?, en los principios más nobles, ¿verdad? Como dice, porque sería una pregunta concreta que quiero hacerle es: ¿cuánto tiempo resiste este sistema, verdad? En el sistema actual, ¿verdad? ¿Cuántos años? Es lo que actualmente, ¿para cuánto está percibido? Pero lo que quiero decirle es lo siguiente: pueden estar los principios más nobles que ustedes quieran, pero en la práctica, vean lo que está pasando con HBC, es noticia, cómo hay el trasfondo de capitales, cómo trasladan los capitales que se roban a un mundo donde, bueno, el caso de Banco Anglo, que fue muy excelente, ¿verdad? Pero el caso del Banco Popular también no invirtió en Wall Street y no perdió. No hay experiencia productiva a nivel internacional y a nivel nacional también, por una razón muy sencilla, y ustedes lo saben muy bien: el que maneja el mercado a nivel internacional son las grandes corporaciones, los grandes trusts. Ellos suben y bajan el precio del petróleo cuando les da la gana, de acuerdo a sus intereses, si quieren quebrar una economía de un país o de un grupo como la OPEP. O aquí subieron los dólares cuando hubo cambio de gobierno. ¿Y quién maneja ese mercado? Ustedes bien lo saben. Nosotros, esto se está apoyando en un juego en donde nosotros no somos los que mandamos en la cancha. Son otras reglas del juego, el mundo capitalista y el mundo bursátil. Y ese mundo bursátil, así es, como bursátil, ¿verdad? Un día sí, otro día no, pero también en cualquier momento nos pueden dejar a nosotros sin él. Absolutamente, bueno, sin nada, para no decir otra palabra. Bien, eso a nivel nacional y a nivel internacional. Desde luego que tienen que existir reglas. Veanlo, yo voy a solicitar un préstamo de vivienda, porque sirve a cualquiera de ustedes, préstamo, cualquier parte, constitución. Me piden hasta la firma de Monseñor Arrieta, ¿verdad? En paz descanse. ¿No es cierto? ¿No? ¿Verdad que sí? Sí, bueno, ok. Le piden a uno.
Ah, pero a las compañías se lo sirven en bandeja. Y vea, y se lo sirven en bandeja ¿para qué? Para que ellos... Está bien. Imagínense que nosotros vamos a apostar todo esto. Que les vaya muy bien. Excelente, que les vaya muy bien. Pero las ganancias nunca se van a ver reflejadas nunca se van a ver reflejadas en decir, ah, bueno, qué dicha, ¿verdad? Ganamos mucha plata, entonces vamos a aumentar el porcentaje para que los educadores tengan un mayor beneficio. Pues les vamos a dar más. No. Si hay beneficios, se va, fundamentalmente lo ve aquí, en comisiones, ¿verdad? En representaciones. Y para satisfacer las necesidades fundamentales, supuestamente, de ese mundo especulativo. Vea lo que está pasando, en el Banco de Costa Rica, 720 millones de euros de gerente y está legalmente establecido. ¿Cuánto se llevó Fernando Naranjo, etcétera? ¿Ves? Pero, sí, correcto, pero es establecido. Lo que pasa es, pero no hay ninguna regulación. No hay ninguna regulación. Entonces, perfectamente, si no existe una reglamentación efectiva hacia los sectores populares, hacia nosotros, perdone, y quiero decir algo que me llamó mucho la atención. Queremos crecer hacia adentro, queremos crecer, no especulemos hacia afuera, entonces crezcamos. Aquí, perdone, aquí hay mucha inversión, pero no con fideicomiso, no en la bolsa de valores, porque si el día de mañana la Junta de Pensiones necesita la plata, va a ir a la bolsa de valores y ahí le dan lo que les da la gana. O a mí, si me van a pagar la pensión con un bonus porque no tienen plata, yo tengo que irlos a vender ahí a que los, ¿cómo se llama? Los judíos me lo compren en la bolsa de valores al precio que les da la gana. No, señores. Perdóname, Oscar. Entonces, tiene que haber una regulación bien estructurada para que nosotros, ahora véanlo, si nosotros vamos a invertir, que sería lo mejor, en obra pública, como lo dice Manuel, en obra pública nacional, infraestructura, escuelas, colegios, carreteras, etcétera, pero que tiene que ver un aval del Estado. Tiene que garantizarse un aval del Estado, que al fin y al cabo pueden durar muchos años en pagar, ¿verdad? Pero el Estado está respondiendo porque el Estado no. Nosotros dar la plata a empresas privadas que en cualquier momento se convierten en fantasmas, más como están aquí las leyes del país. Vea, aquí no juzgan a nadie, se roban millones de millones por todo lado y no juzgan a nadie. ¿Dónde están las leyes? Perdóneme. Muchísimas gracias. Compañero, ya le avisé un minuto antes para que él supiera. Vea, compañero, va a haber un cambio. El compañero Jonathan necesita retirarse, va a hacer la pregunta y luego doña Giselle y don Mariano cierra este grupo de preguntas. Y Carlos Mata entra en el tercer grupo de preguntas. Todavía, okay, la mía es más bien una respuesta, entonces tal vez sí es posible Jonathan primero y luego hacer la anotación sobre la moción. Sí. Ok, gracias. Quiero referirme, digamos, a dos puntos, el primero es sobre el contenido del texto en vigencia, en discusión, y sobre el contenido de la moción. Es falso la afirmación. El texto de la moción, aquí la tengo en mano, firmada por don Otón Solís, dice: en el primer año contado a partir de la entrada en vigencia de esta ley, el monto de ese tipo de inversión, y aquí señalo, podrá ser de hasta un 20%. Ahí no hay obligación a invertir 20%. No se vale, digamos, pervertir lo que dice estrictamente la moción. De la totalidad de los recursos del fondo, incrementarse de forma gradual en los siguientes años hasta alcanzar como máximo un 40%. No hay ninguna obligación. ¿Qué dice? Se salvaguarda la gradualidad. Ok, ¿qué dice el texto respecto a lo que señalaba la compañera? Hoy el texto, el que está en discusión, que se podría aprobar así, la última línea dice: esta inversión no debe exceder del 40% de la totalidad del fondo, ya lo señala. Igual, aquí se está gradualizando hasta llegar a 40%, pero gradualizado. En el texto en discusión dice que no podrá ser más del 40%. Claro, sí dice lo de la SUPEC. Ahí sí Jonathan, perdona. Pero dice hasta alcanzar un máximo de un 40% de la totalidad en 4 años, en los siguientes 4 años. Entonces resulta que usted en 4 años tiene que invertir el 40%, ¿verdad? Es decir, está obligando gradualmente un 20%, pero al final de los 4 años hay que invertir el 40%. Ahí lo dice, ahí donde está la
Ok, puedo utilizar mi tiempo. Si así fuera, si así lo interpretan ustedes, no fue la interpretación ni nuestra. Ok, vamos a ver, si así lo interpretan ustedes, supongo que tenemos chance al menos de diferir en algo y que algo puede ser interpretación. Si así fuera, nos quedan 3 días de mociones y se puede presentar una moción que tenga esa claridad. Bueno, aquí es que esa es la diferencia de fondo. Si ustedes están de acuerdo en que haya gradualidad o no, más allá de, okay, si están de acuerdo en que haya gradualidad, se puede modificar la redacción. Se puede modificar la redacción en el inciso F, no está acá. Claro, ahí está, que la acabo de leer. Si estamos de acuerdo, Jonathan, nadie está en No, don Oscar, él lo que está diciendo es dejar la gradualidad, pero no poner el límite hasta 40 en 4 años. Eso es lo que eso es lo que habría que variar. Vamos a ver. Sí, exacto. Vamos a ver. Si de esa lectura se interpreta que tendrán que llegar obligatorio al 40%, se puede realizar una modificación a esa moción y que quede claro que no tendrán obligación. ¿Sí? Ok, bueno, pero Domotón presentó la moción y nosotros en esos términos hemos apoyado porque en esos términos la comprendimos, no porque comprendiéramos que tuviesen obligación. Quedan 3 días. Entonces quiero referirme a eso. Ustedes están de acuerdo con que existe esa gradualidad, pero que quede claro, eso sí, que no tendrían que alcanzar esos porcentajes. Pero la gradualidad ya está en la propuesta nuestra. Dice, esta inversión será en forma gradual. Okay, conforme lo indiquen los estudios técnicos. Conversatorios, listo. Claro. Para que no, digamos, acuérdense que habíamos hablado de preguntas, no entrar en una discusión porque entonces no va a quedar. Claro, sí estamos de acuerdo en la gradualidad. Claro, yo quiero aclarar eso, pero me faltan 2 asuntos. Vamos a ver, yo lo que quiero aclarar es que yo no conozco cuál es la propuesta extra de ustedes. Yo lo que tengo dentro de mi disponibilidad como asesor es 1, la moción, y 2, el texto en discusión. Cuando yo miro la moción no obliga. Y cuando miro el texto en discusión ya dispone que tendrían que alcanzar, no podrán pasarse de un máximo del 40%. Esos son los 2 hechos que yo quiero. Sí, pero esos son los 2 hechos que yo observo. Quiero dejar esto aclarado. La propuesta que puedan tener ustedes es la propuesta que tienen ustedes y que yo como asesor, eso no existe dentro de la corriente parlamentaria, no puedo conocerla de antemano. Perfecto. Ok, no, me falta un asunto. Y el segundo asunto que quiero señalar es que en algún momento, acá ha quedado claro, por el señalamiento que hace el señor, que se determina que es ignorancia lo que ocurre cuando no se quiere asumir, porque no se observan los riesgos que se están asumiendo y toda la cobertura. La semana anterior, cuando yo me reúno con ellos, les hago mirar esto. De manera honesta, yo les digo, vean, van a estar ligados a SUPEM, van a estar ligados a la regulación de SUGEF. Indudablemente ustedes conocerán más que yo de ese tipo de regulaciones, pero yo las conozco por lo menos en letra, no en funcionamiento. Ustedes las conocen en funcionamiento. Y se los hago ver, ¿verdad? Y lo que les hago ver es que existe esa regulación, existen límites para el riesgo que puede asumir el magisterio, la Junta del Magisterio, utilizando sus recursos, pero que de nuevo lo que ocurre acá es que tiene que existir información democratizada. Ustedes y yo podemos ser técnicos y podemos comprender la letra explícita de los textos, ¿sí? No pueden ustedes exigirles, y es además su responsabilidad comunicarle a la gente esos riesgos de tal manera que sean comprensibles. No hay ignorancia acá. Si asumimos que hay ignorancia, entonces lo que estaríamos pidiendo es que todo el mundo tendría que ser doctor en finanzas, ¿verdad? Para poder tener pensiones. Y así no es. Son trabajadores y trabajadoras del sector de educación que no tienen obligación de ser expertos en finanzas y que lo que sí tienen es el total derecho a conocer cómo se utilizan sus recursos. Yo les explicité, existe regulación. Lo que tienen ustedes que mirar es poner en la balanza cuánto riesgo quieren asumir para obtener rendimientos. Sí se van a obtener mayores rendimientos, también les explicité a los compañeros. Claro, cuando se abre esta posibilidad de inversión, se abre la posibilidad de que el fondo se fortalezca en sus entradas, ¿verdad? Pero lo que tienen ustedes es total responsabilidad y tienen que salir totalmente de cualquier elitización del conocimiento, de que ustedes tienen el conocimiento técnico, pero que no funciona ese conocimiento técnico si no se transmite a la gente, que es la propietaria real, los afectados reales por la utilización de esos recursos. Entonces yo sí pediría muchísimo respeto en la utilización de esa información y muchísima transparencia y que esa información realmente les llegue a ellos, ¿verdad? Perfecto. Yo tengo que retirarme, me disculpo. Sí. No, antes de que se retire Jonathan, antes de que te vaya, bueno, primero, es que no le dije, sí, es que me está llamando Suray en otra reunión. Primero, muchísimas gracias porque nos acompañó aquí y que Jonathan es el que ha estado apoyando, ¿verdad?, desde la fracción con la elaboración de la moción y todo. Pero a mí lo que me gustaría es que primero quede claro de que todo el mundo aquí está de acuerdo en que se va a hacer esa inversión, porque ya estamos discutiendo si va a ser gradual o no, pero yo todavía no he visto si todo el mundo está claro en que sí estamos contentos en que se vaya a asumir ese riesgo.
y que se vaya a asumir por ese porcentaje. Que ustedes, ¿verdad?, antes de definir cómo va a ir la gradualidad, porque como que estamos saltándonos una grada, ¿verdad? Perfecto. Gracias. Don Carlos Arata. Sí, creo que él pidió una intervención al punto. Vamos a ver si lo hacemos rápido, porque algunos de ellos están ricas y bastante sustantivas. Bueno, yo creo que primero que nada darle las gracias por este conversatorio que estamos teniendo aquí. La idea es esa, ¿verdad? Que conversemos y que hablemos todos los asuntos. Yo creo que en el fondo todos estamos en el mismo interés, ¿verdad? Sin poder calificar más o menos aspectos ideológicos y mucho menos por el estilo. Sí recordar, porque hubo una pregunta muy clave, ¿dónde empieza este proyecto? ¿Y por qué empieza este proyecto? Este proyecto empieza porque los estudios actuariales de hace 3 años no fueron lo felices que queríamos. Entonces, el foro de presidentes y secretarios generales, que es el órgano político que tiene la Junta y que es el medio interlocutor, Junta y las bases de las diferentes organizaciones que están, entró a analizar los resultados de ese estudio actuarial. Y los resultados de ese estudio actuarial que también los podemos compartir, ¿verdad? Porque ahí es donde se prende la luz roja. Se prende la luz roja. ¿Por qué? Porque la cantidad de dinero que está manejando la Junta, y que yo creo que fue una gran responsabilidad que asumimos como Ministerio Nacional, el que nosotros administráramos nuestro propio régimen y que nadie nos tocara nuestro régimen. Y yo creo que en eso estamos y por eso estamos aquí, ¿verdad? Que eso es una gran dicha, que nosotros somos los administradores del régimen, todos nosotros los que estamos aquí. Entonces, en ese estudio actuarial, don Manuel, se decía claramente que había, para poder llegar al punto de equilibrio, el equilibrio actuarial, había que hacer modificaciones a los perfiles de los recursos. Ahora, ¿y por qué daba eso? Sencillamente porque los recursos y las inversiones que se estaban tomando no redituaban lo suficiente en el tiempo para poder garantizar la pensión. ¿A qué nos dimos a la tarea nosotros en la Junta? Y todos nosotros, los del foro, presidentes y todo. Pues bueno, ahora sí, analicemos qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué estrategias tenemos que hacer? Pues una de las recomendaciones de los estudios actuariales es: señores, ustedes tienen los huevos en una sola canasta. Ajá. Y eso les está redituando tanto. Entonces, ahí entramos y viene la propuesta de reformas, que es no sé cuántas versiones y se ha venido mejorando y se ha venido mejorando. Lógicamente, las inquietudes que todos tenemos aquí de los riesgos, yo creo que en eso todos somos claros. Cualquier inversión que vaya a hacer uno tiene sus riesgos. Nosotros lo que consideramos, y que en el proyecto está, es también cómo poder amarrar. Ahora, doña Sonia, a su inicio de la intervención, dice que hay que regular. Sí, claro, cada artículo del artículo 21 tiene que ser regulado y reglamentado en lo que no está. Por ejemplo, ¿a qué entramos nosotros? De lleno, y que ustedes lo han visto. Nosotros entramos que la cartera de inversiones en el proceso de diversificación. ¿Qué tenemos a mano para empezar a diversificar? Bueno, los créditos. Y dijimos en Junta, la plata debe estar en los pensionados y en los activos. Y invirtamos ahí prioritariamente. Y hemos pasado de 30.000 millones de pesos en el 2013 a 50.000 millones de pesos el año pasado. Es decir, estamos utilizando nuestra plata y beneficiándolos, que es lo que tenemos. Y la otra parte, ese es en el inciso A. Eso tiene un reglamento claramente, y aquí riesgos no nos dejan movernos, porque ahí son estudios puntuales y el foro de presidentes en eso es consciente. Y puede seguir en una pregunta que don Manuel hacía en el Facebook. Don Manuel, para lo que es préstamos para nosotros los del Ministerio Nacional, no hay tope, no hay tope. Es decir, si necesitamos ahorita, nosotros presupuestamos 50.000 millones para este año, y el último dato que nos dieron ayer, muy probablemente vamos a tener que modificar. ¿Y qué significa modificar? Es tomar recursos que tenemos en inversiones en la canasta del gobierno y pasarlas a la canastita del magisterio.
Eso en primera instancia, eso para que estemos seguros, porque aquí la pregunta inicial fue cómo estamos regulados y cuál es la seguridad que tenemos. Aquí hay toda una reglamentación que perfectamente la dirección ejecutiva las puede perdón, para terminar, porque aquí acuérdense que ustedes van a tener un espacio para responder y no tienen que estar metiéndose en el espacio de las preguntas. No, es que don Manuel hizo estas preguntas. Yo ya me terminar, porque aquí lógicamente lo que está es que quedemos claros qué se va a hacer. Cuando hablamos de inversión en obra pública, y lo hemos dicho en muchos lados, y así se dijo en el foro, hay una responsabilidad social de nosotros los educadores, ¿sí? De nosotros los educadores de participar en el desarrollo del país. ¿Y cómo podemos participar en el desarrollo del país? Empezamos a participar desde que tomamos a los chiquitines allá en Perkinder. Y vamos hacia arriba. Y si ahora nosotros tenemos recursos, como decía don Jorge, tenemos recursos para ayudar y propiciar un mejor desarrollo del país, hagámoslo. Y don Jorge, yo creo que la responsabilidad que nos han dado todos los gremios de estar ahí es precisamente una responsabilidad muy pesada, viera qué duro que es, para tomar siempre las mejores decisiones. Y esto lo decimos todos los días cuando vamos a iniciar sesión, que nos iluminemos para tomar las mejores decisiones. Pero el negarnos a participar en el desarrollo del país, yo creo que no es importante. Pero aquí vamos, y también les comentamos, ya nosotros estamos participando en el desarrollo del país. ¿Cómo? Si nosotros compramos deuda, todas las inversiones que están en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda están en el desarrollo y en el gobierno de este país. Nada más que hay ciertos proyectos, que efectivamente usted tiene razón, don Jorge, que se ha tenido que hacer para desarrollar esos proyectos. Ir a un proyecto a la Asamblea Legislativa que dura 5, 10, 20 años para que pueda ser tramitado para ver a quién le pedimos plata prestada. ¿Y cómo? Si nosotros tenemos plata aquí en nuestro país, que la podemos utilizar eficientemente, y totalmente de acuerdo con usted, JUPEMA tiene que ser responsable y tiene que tener garantías reales en todas las inversiones que va a hacer. Entonces, el inciso B, D, C, D y F tendrá que ser reglamentado por JUPEMA, lógicamente. Y ahí, ¿quiénes vamos a estar? ¿Quién es JUPEMA? JUPEMA somos todos nosotros, y ahí es donde tenemos que estar, porque hay un acuerdo, don Manuel y don Jorge, de foro de presidentes, es que todas las cosas que tienen que ver... Pero todos tienen derecho a hablar. Sí, aquí termino, para que todos estemos claros, porque tenemos que hacer uso de estas herramientas parlamentarias, como decía usted, es que todas las cosas o acuerdos que tenga que tomar la Junta en relación con el RSC, es un pacto de caballeros, Junta de Pensiones y foro de presidentes, que tiene que verse en el foro de presidentes, y que de ahí se lleve a todas las bases. Ese es el esquema. Eso es lo que no se ha hecho, don Carlos. No vamos a entrar en una discusión acá. Vean, compañeros, ustedes me pidieron que regulara para que todos puedan participar. Con todo el respeto, se lo dije 2 veces y a la tercera le llamé la atención. Ok, tenemos una pregunta concreta que ya la hizo el señor. ¿Cuánto tiempo resiste el régimen de pensión con el sistema actual, sin que tengamos que específicamente hacerle ningún reajuste? Esa fue una pregunta. Seguida doña Giselle y la pregunta a don Mariano. ¿Okay? Y tal vez aclarar que los reajustes expuestos en el proyecto de ley, ¿verdad? Ok, adelante. Buenos días, mi nombre es Giselle Bolaños, de los jubilados de la UNED. Don Carlos, una parte de lo que yo iba a intervenir la tocó, y hay una pregunta que es la más importante para mí, la que hizo doña Ligia, que es que estamos convencidos de que hay que hacer estas inversiones y por qué. Es cierto que existe un fondo, que ese fondo es manejado por nosotros, y los que estamos ya jubilados tenemos la triste experiencia de pertenecer a un régimen de reparto que no tiene fondo, y por lo cual mes a mes, año con año y día a día nos acusan de estafadores, casi que ladrones del presupuesto nacional, y fue un fondo que nunca se creó. Este fondo está creado. Como dijo don Carlos, hay estudios actuariales que muestran que los rendimientos no son los que debería tener, no porque el dinero no exista, sino porque la forma de invertir no es suficiente para que se garantice el pago de las pensiones a futuro. Entonces, si no quieren que los futuros educadores estén pasando las que nosotros pasamos, hay que tomar medidas.
Una de las medidas propuestas es esta, la de inversión en obra pública. ¿Qué es lo que se debe garantizar? Se debe garantizar la recuperación efectiva de los fondos invertidos. Y eso se hace mediante legislación, porque recuerden que la Junta de Pensiones está constituida por personas que cada 4 años cambian. Entonces, cuando llega un miembro nuevo, desconoce totalmente qué es lo que se ha hecho. Conforme se vaya tomando experiencia en el puesto, pues hay que irse. Entonces, eso es un riesgo también para un fondo de inversiones que no se conoce eventualmente. Yo creo que acá las organizaciones están en la obligación de mantener informados, no solo a las bases, sino a la dirigencia, para que cuando ocurra un cambio de estos, quien llegue no llegue con cero conocimiento de eso. Entonces yo pienso que ninguna ley deja de tener portillos, todas tienen portillos. Entonces, ¿cómo cerrar esos portillos? Para cerrar esos portillos, creo que se debería hacer una legislación a lo interno de Jupema, de manera que esos portillos, en la medida de lo posible, queden totalmente cerrados. Y que es responsabilidad de todos los funcionarios del magisterio, si nos fijamos que hay portillos, decir, señores, aquí puede ocurrir tal cosa, sería bueno que esto se hiciera. Pero todos, es que, vean, honestamente, yo les voy a decir, yo asisto al foro, y a veces yo veo que hay compañeros que votan y no saben lo que están votando. Honestamente se los digo. Es muy de nuestra cultura. Nos mandan, igual que aquí, como acaba de darnos esta nota que llegó de la comisión, se llega a la reunión y se dice, ¿cuál organización trajo recomendaciones? Ninguna. Entonces, hay una responsabilidad conjunta, pero nosotros no podemos soltar a la Junta de Pensiones porque son compañeros que eventualmente o no tienen formación en finanzas, o no tienen información en derecho, o no tienen suficiente conocimiento de la legislación y de la realidad, pero entonces ayudémosles, pero no, como les digo, yo leí esto aquí de don Manuel Sandoval con todo el respeto, pero a mí me parece que aquí hay afirmaciones muy serias, y usted acaba de decir también afirmaciones serias, don Manuel. Decir que los altos ejecutivos de Jupema recibirán jugosos premios por hacer inversiones que al final de cuentas serán riesgosas, yo creo que eso ya es ofender, y a la gente no hay que ofenderla, nosotros podemos entonces pelear. No está en futuro. No, es recibirán. O sea, yo lo está poniendo a futuro, por eso estoy diciendo que a futuro las van a recibir. Y yo, si fuera alta ejecutiva de Jupema, me siento totalmente ofendida por eso. Yo prefiero desconfiar. No, perdón, pero es que yo no soy alta ejecutiva, no se preocupe. Pero yo creo que podríamos ser respetuosos y Pero colaborar. respondes a una ideología que ya todos descubrimos. Bueno, pero si esa es la ideología, exijámosle a nuestros dirigentes que nos informen, pero que nos informen porque la información sí la tiene, María. La otra cosa es, tenemos un proyecto de ley y esperamos que la inversión se dé, pero ¿qué pasa si dentro de este cartel de inversiones, a pesar de que Jupema tenga el dinero, el gobierno a la hora de asignar obra pública decide que no le va a dar a Jupema? Quedamos en las mismas condiciones. Don Carlos acaba de decir que los estudios actuariales muestran que el rendimiento no es suficiente y que eventualmente en 20, 30, 40 años nos estaríamos comiendo, ya yo no, porque ya yo en esa época ya no estoy, se estarían comiendo las reservas, que es lo que está pasando con el IBM y que ayer lo dijo la Corte, que le va a pasar a la Corte. Entonces, ¿qué pasa si eso no se da? ¿Cuál es el plan que se puede implementar por medio de Jupema? Y finalmente, en el artículo 21, inciso A, porque ya Gilberto no me quiere, es que falta un minuto, habla de préstamos personales de vivienda y microempresas de forma directa o mediante fideicomisos. Eso está totalmente abierto, pero no se debería especificar si va a haber algún trato diferente para los afiliados, sean activos o pensionados, y eso no está acá. Sí, pero debería de especificarse en la ley, porque después el reglamento se puede hacer a imagen y semejanza, que es lo que estamos diciendo. Eso sería un portillo. Muy bien, la pregunta, doña Giselle, ¿cuál es el plan B si no funciona este proyecto? Y la segunda, ¿hay trato diferenciado con respecto a los compañeros del magisterio? En el inciso A del artículo 21. ¿Inciso A del qué? Artículo 21, inciso A. Artículo 21, inciso A. Cuesta mucho llevarle todo el orden. El compañero queda para la tercera ronda porque ellos tienen que responder a las preguntas. Me queda Mariano con pregunta.
Sí, yo creo que el artículo que ha generado polémica aquí entre nosotros y también entre los compañeros de las bases, porque no tenemos la obligación de ser ni economistas ni administradores de empresas, porque ahí me pagan por enseñar francés. Y trabajo 48 lecciones y he tenido que hacer un esfuerzo enorme, y yo me considero un hombre inteligente, para tratar de medio entender el artículo 21 referido al portafolio de inversiones. No es ignorancia de las bases, es que cuando uno está trabajando en aula, está sobrecargado de trabajo, compañero. Mariano, ¿qué usted dijo? Si me deja terminar, si me deja concluir, perdón, si me deja seguir. De ignorancia, porque era, si no le ha llegado el proyecto a la base, ¿qué le llamamos a eso? A eso es lo que yo me quiero referir a continuación. Yo tengo dudas puntuales sobre el artículo 21, Gilberto, usted como moderador, pero yo no sé si habrá una etapa donde podamos preguntar cosas muy puntuales y específicas. Ahora yo sí creo que esta propuesta, este proyecto de 18.888 genera un problema porque hay una dicotomía de elementos de carácter técnico que la Junta maneja, y los técnicos de la Junta como Mirna, como Paulino, y elementos de carácter político que nosotros hemos puesto sobre el tapete. Y yo por lo menos quiero cumplir con la responsabilidad histórica de que después las bases mías no me endilguen que por una mala inversión ellos y ellas se van a quedar sin pensión. Y ese elemento de miedo, de inseguridad, no podemos pretender tapar el sol con un dedo porque el miedo existe. Y yo creo que desconocer aquí los temores de las bases, además de irresponsable, sería un traspié político para todas las organizaciones. Gilberto, entonces mi pregunta puntual es, ¿cómo hacemos para que este artículo 21 se analice más en las bases? Hace falta mayor responsabilidad por parte de la JUPEMA y que las organizaciones todavía tenemos que llevar esto a discusión, análisis y conocimiento de las bases. Porque nadie sabe ni que existe un expediente 18.888. Y estoy hablando de compañeros muy informados, excelentes docentes. Y anoche lo hablé con mis compañeros del Julián Bolio, nocturno de San Ramón. ¿Qué es eso, Mariano? ¿De qué nos está hablando? Y eso es preocupante. Gracias. La pregunta, ¿cómo hacemos para que el artículo 21 se analice todavía más con las bases? Y la responsabilidad que tiene la JUPEMA de comunicarle a todo el sector magisterial de este proyecto. ¿Cómo hacer sinergia JUPEMA-organizaciones? Perfecto, muy bien. Seguiría, entonces, en ese bloque no tengo a nadie más. Compañeros, la palabra de ustedes para responder las tres preguntas. Bien, quiero referirme primero a dos consultas, una de Manuel y otra de don Jorge, Leandro, ¿verdad? En este caso, vean, yo entiendo perfectamente la lógica de funcionamiento del sistema capitalista, si es en ese plano que queremos hablar. Digamos, yo entiendo perfectamente la lógica de la acumulación del capital y entiendo perfectamente las relaciones de poder que se dan en un sistema. Y entiendo bastante bien el tema del mercado a partir de una posición marxista y no de una posición neoclásica, digamos, en estos casos. Digamos, yo quiero que en primer lugar quede eso suficientemente claro, porque la discusión aquí me parece a mí que no es ideológica, digamos, desde mi punto de vista. La discusión aquí es saber cómo con la realidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Cómo con la realidad que nosotros tenemos podemos lograr pagar las pensiones presentes y futuras. Y yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Los que estamos en esta mesa estamos de acuerdo. Nada más una breve descripción antes de responderle a su pregunta de en qué invertimos actualmente en la Junta de Pensiones. Digamos, actualmente en la Junta de Pensiones, y para los que nos están escuchando, la Junta de Pensiones tiene los recursos principalmente colocados ¿en dónde? En bonos. ¿De quién? Del Estado, ¿cierto? Del Ministerio de Hacienda y del Banco Central. ¿En dónde compramos nosotros esos bonos?
en el mercado bursátil. O sea, el mercado bursátil o el mercado de capitales es un instrumento. No lo estoy defendiendo ni satanizando, simplemente que ahí lo hacemos. O sea, el proyecto no plantea hacer nada diferente de lo que hacemos actualmente en el mercado de capitales. Es decir, perdona, porque estamos financiando a un Estado burgués, ¿verdad? Si va a ser con nuestro. Vea, si vamos a esa... Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Si vamos... Perdón, eso es político. Si vamos a esa... político, entonces, no lo que queremos es cambiar eso. Si vamos a esa discusión, porque la podemos tener aquí, digamos, y don Oscar, porque esa es una discusión más de economía política, y está bien. Oscar lo dice claro, que estás financiando un Estado burgués y qué es lo que se quiere, más bien, el tratar de generar opciones diferentes de financiamiento en este caso, si fuera esa la discusión, digamos, en ese caso. Ahora, nada más para aclarar un punto. Vamos, nada más para aclarar un punto en este. ¿Quiénes? Vamos a ver. En este país existe, y lo voy a decir claramente, existe poder por parte de quien administra, no los recursos, por parte de quien emite los títulos, valores, existe poder sobre el mercado. Digamos, que me vaya a decir a mí que el Ministerio de Hacienda, y vos lo dijiste ahora muy atinadamente, que me vaya a decir que el Ministerio de Hacienda no puede de una u otra manera interferir o inferir en las tasas de interés que nos pagan a nosotros, sería ingenuo. Eso puede pasar. Eso puede pasar. Vos hiciste un ejemplo, dijiste, el tipo de cambio subió apenas cambió de gobierno. Lo dijiste con una malicia, digamos, indígena, en el sentido de ahí algo pasó. Entonces, esas manipulaciones se pueden dar. ¿Quién te garantiza? ¿Quién le garantiza a Magisterio Nacional? ¿Quién le garantiza a Magisterio Nacional que en las condiciones actuales que nosotros tenemos, eventualmente no nos pueden variar las condiciones de mercado o variar las condiciones en que nosotros en estos momentos tenemos nuestros recursos y simplemente apropiarse de los recursos del régimen de capitalización colectiva? Si esa es la discusión que estamos teniendo, ¿quién te garantiza eso en las condiciones actuales? Nadie lo garantiza. A mí lo que me parece es que el foro de presidentes, y yo aquí hablo del foro de presidentes y de la Junta de Pensiones, digamos, en el sentido de que el foro es la representación política de nosotros, o sea, nosotros somos el instrumento técnico. En ninguno de estos elementos nosotros los hubiésemos podido desarrollar o defender aquí si el foro de presidentes o la Junta Directiva, la Junta de Pensiones no estuviera o no hubieran aprobado este tema, por supuesto, con diferencias, con discusiones y todo lo que se genera. Entonces, en ese caso, el proyecto busca diversificar eso. Vean, otra cosa, nada más para señalar lo siguiente, otra cosa, ya nosotros invertimos en obra pública, o es que los fideicomisos de Cariblanco, de Peñas Blancas, de Garavito, no se generaron bajo la estructura de fideicomisos. Ya esos fideicomisos existen y nosotros invertimos ahí, y como dice Mirna, son carne vaca, digamos, en el sentido de que son muy buenos y nosotros compramos esos títulos. Ahí no hay diferencia. Perdón, ya voy. Perdón, y nada más para responder, porque ahí Mirna me regala 3 minutos de los de ellos, Gilberto, Mirna me regala 3 minutos de los de ellos. Digamos, nada más. Digo que sí. Nada más para responder, ya nosotros respondemos e invertimos en fideicomisos. O sea, uno no tiene por qué satanizar la figura, uno lo que tiene que hacer es ser garante de que las cosas que ahí se generen bien. La pregunta concreta, con lo que decía don Manuel, yo no dije que teníamos que llevar 400 mil millones al extranjero, yo estaba hablando de la inversión interna, de desarrollo del mercado interno. Digamos, es lo que estaba diciendo. De hecho, yo lo he dicho abiertamente, a mí me parece que en estos momentos ir al extranjero no es lo más adecuado en inversión, y lo he dicho en foros de operadoras, vos me has escuchado decir ese tema, pero eso no significa que tengas que cerrar la posibilidad. Eso no significa que tengas que cerrar la posibilidad, porque hay que valorar esas condiciones. Para ir terminando con los 3 minutos que me dio don Gilberto. Un minuto. Nada más para ir terminando. Dos temas. ¿Cuánto dura el fondo con las condiciones actuales? Usted. El fondo con las condiciones actuales, de acuerdo a los estudios actuariales, estaríamos llegando hablando del 2060 a 2058. Sí, 43 años. Ya, sí, y si no es un tema de cuánto dura con las condiciones actuales y decir, bueno,
Yo resulta ser que yo me voy a garantizar esos recursos durante este tiempo. O sea, usted tiene que garantizar la sostenibilidad del fondo por siempre, porque la responsabilidad no es la responsabilidad de las decisiones que tomemos hoy, es para la gente futura y actual. Otro punto, ¿cuál es el plan B? Me preguntan a mí. ¿Cuál es el plan B? Preguntan a mí. ¿Qué pasa si este proyecto no se da? Vea, yo les voy a decir, si este proyecto no se genera o si no hacemos algo, Magisterio Nacional, para potenciar nuestras inversiones, en el caso específico, realmente vamos a estar en problemas. Realmente vamos a estar en problemas, porque no es un tema de que queramos o no queramos, es un tema de que tenemos que hacer algo, y las condiciones en estos momentos, las condiciones que en estos momentos tiene la ley no nos permiten hacer. Si a nosotros nos tienen restringidos, o sea, lo que hay que entender es que al Magisterio Nacional lo tienen restringido con una camisa de fuerzas en las posibilidades de inversión. Desarrollemos este país. Yo, digamos, este tema no me toca, porque me imagino que lo van a tocar en la parte más política del asunto. Yo estoy de acuerdo, hablemos con la gente, generemos un proceso de concientización, trabajemos en este tema y digamos, nosotros tenemos toda la voluntad, pero el tema es que aquí usted está planteando un modelo de desarrollo inclusivo, desarrollando a nivel nacional inversiones que de otra forma no se harían, pero también garantizando el pago de las pensiones. No es que solamente se le puede cargar un peaje el pago de las pensiones, no es solamente eso, existen estructuras o figuras donde se pueden establecer mecanismos subsidiados, donde exista participación del Estado, donde existan diferentes figuras y comités de vigilancia que puedan garantizar ese fondo. Ese es el punto. Sí, doña Mirma. ¿Cómo hacemos? Ya usted lo dijo, vamos a tener que generar entonces un instrumento de comunicación con la base, y Junta de Pensiones tendrá que ese instrumento trasladarlo a las organizaciones a ver de qué manera la gente se comunica mejor con este proyecto. No, pero yo quiero ser claro en esto. Digamos, yo creo que hay cosas, los señores directores me corrijan, hay cosas que la Junta puede hacer y cosas que la Junta no puede hacer. Por ejemplo, nosotros podemos colaborar en la información y preparando todo el asunto, pero nosotros no conocemos las estructuras de las organizaciones que son las que efectivamente deben crear eso a la base. Tranquilo, porque ahora como coordinador del foro, este va a ser un punto que se va a tocar en la próxima sesión extraordinaria del foro, que era donde íbamos a analizar algunos de estos puntos. Entonces nosotros nos comprometemos, los compañeros del foro que están aquí, de buscar los mecanismos para que esta información llegue lo más pronto posible a las bases. A todas. Sí, solo como en carrerita. Yo veo esto como que lo estamos haciendo muy largo y estamos en el tercer día de funciones 137. O sea, ¿qué vamos a llevarle? Porque también me gustaría que quedara claro si lo que vamos a ir a socializar de información es lo que ya quedó aprobado o qué es lo que vamos a hacer, porque el proyecto pasa en estos días. O sea, no estamos como con tiempo de esperar a que cuando se reúne el foro, a que cuando vamos a ver qué mecanismo o que qué decisión. Entonces, que ya el proyecto aprobado, ¿para qué se lo llevamos a la base? El problema es que en este momento en la posición en la que está, hay que llevarlo a las bases para que lo conozcan, lo discutan, lo analicen. Bueno, es que no, ya aprobado, ¿para qué? De Mariano, yo con todo el respeto, no quiero faltarle el respeto a nadie. Se supone que este proyecto, el cual también, antes de que yo fuera el presidente de la ANDE, ya venía discutiéndose en el foro, donde vos ya eras también el representante y eras el secretario general de la APSE, también tenías ya, esto no viene de ayer. Igualmente reconozco que el proceso no se dio y no se dio ni en las bases de APSE, ni de la ANDE, ni del SEC. Te lo digo porque las organizaciones también lo hemos... y me caracterizo. Totalmente. Las bases desconocen el proyecto, Gilberto. Ok, don Israel, vea, tenemos el tercer, los compañeros de la Junta se retiran a las 11 porque tienen que sesionar. Entonces tenemos, ya nos quedan 15 minutos, entramos a la tercera ronda de preguntas. Don Israel, don Manuel y don Leandro. Reducimos a 12 el tiempo de intervención. Si están de acuerdo, es que si los reduzco después no me corten la jupa. Listo. Con flexibilidad, si me paso 10 segundos no me va listo. Don Israel, don Manuel y don Leandro, 2 minutos. Muy rápido. Hay que ser realistas. No podemos dejar de ser realistas. ¿Por qué surge este proyecto?
¿Por qué? Porque sabemos contundentemente que los salarios no suben como debieran. Entonces las aportaciones son escasas, las diferencias son escasas. ¿Qué posibilidades tiene de crecimiento si no hay crecimiento salarial? Esa es la realidad. ¿Cuánto ha crecido el salario en este lapso, en estos tiempos, principalmente en el magisterio? Eso hace que el régimen se venga colapsando y sabemos que por eso no pueden subir, aún existiendo las inversiones actuales, no es suficiente para levantar. Por eso la necesidad, y se discutió ampliamente desde hace más de 2 años, este proyecto, y que todos los representantes son responsables, si no se le informaron a las bases, es su responsabilidad. Y no vengamos ahora a decir eso, porque eso está contraproducente a algo que hemos luchado. Cierto, que tal vez no es lo que queríamos al 100%, porque fue altamente discutido. Se dijo, no es el 100%, no es lo que queremos al 100%, pero es una opción que tenemos. Era una opción, ¿para qué? Para que la persona no se le suba la cotización, no se le suba el perfil de beneficios y no tenga problemas y luego decir, bueno, vamos a subir, a sufrir las consecuencias. Las primeras no van a tener problemas, luego son las que van a pasar a largo plazo. Y eso es lo que nosotros queremos pretender. La realidad es esa. Si nosotros no hacemos esto, si no lo luchamos por eso y no tenemos la oportunidad aquí, es una opción, como decimos, no es solo la única invertir en obra pública, no es solo invertir en otras carteras, sino a lo interno. Hemos dicho que existen otras opciones y opciones internamente de la Junta que nos va a permitir, pero si eso, la ley lo limita, ¿cómo la Junta quiere crecer si está limitado? Esa es la idea, hacer que tenga una apertura. Como les decía, es responsabilidad de la nueva Junta, es responsabilidad de su parte técnica el mantener y crear que eso sea factible y crezca, y que tampoco lo vamos a perder, eso lo hemos dicho. Para eso es que existe dentro de la organización un personal técnico capacitado. O sea, no es cualquier persona, porque puedo ser yo, digamos, y yo puedo decir, no, yo puedo invertir en perico los palotes, como decía el dicho. Puedo invertir porque para mí me dicen que me van a dar A, B, C y D y al final me dejan sin plata. Pero tiene que ser alguien que conozca de mercado, que conozca y que realmente asegure a cada uno de los que están en el régimen de Jupema que se le dé una buena pensión digna, lo primero que dijimos. Muchas gracias. Gracias, don Israel, don Manuel, don Leandro, y nos quedaba don Wilmar. Muy rápido, ¿quiénes dicen que este esquema que ustedes están planteando les va a resultar? En Estados Unidos, que es donde se originan los fondos de capitalización, con la crisis de los subprime, las pensiones que dependen de fondos de capitalización se han reducido. No habían regulaciones. No habían regulaciones. Bueno, pero el punto es que aquí no confiamos en las regulaciones de la SUGEP, porque es el gran capital financiero. Mientras el proyecto abra portillos para aventuras riesgosas, el Magisterio Nacional no lo debe aprobar. Es mejor darse tiempo para consultarlo y que el día de mañana no haya descalabros y ustedes sean los responsables por aprobar este proyecto. Uno se da cuenta, es el problema de la información, cómo se hacen las cosas, y no es culpa de los que están, de las jefaturas de Jupema. Ahora resulta, nos dice don Rogen, que no satanicemos porque ya se está invirtiendo en obra pública y fideicomisos. Pero esa no es información que tiene el Magisterio Nacional, y dudo hasta que los miembros de la Junta Directiva de Jupema hayan analizado bien esas inversiones. Entonces, para mí es claro, y termino, que este proyecto, mientras sea inconsulto, mientras abra portillos, no debe avanzar y ser aprobado. Bueno, compañeros y compañeras, yo pienso que estas 2 horas que hemos trabajado aquí, porque podemos decirle que hemos trabajado, estas 2 horas ha sido como para que nos quede claro
un camino a seguir, un camino a trazar. Por lo menos tengo dos cosas que son principales, que es que estamos de acuerdo en la gradualidad, pero sin que nos obliguen a invertir, porque el hecho no es la gradualidad, pero que nos obliguen a que 4 o 5 años tengamos el 40, sino es lo que podamos invertir bajo estudios que se hagan. Entonces, esa es la parte, la gradualidad, pero sin obligarnos a invertir. Y la otra parte que rescato es la comunicación con las bases. Y entonces en esto, lo decía por ahí don Roger, bueno, es que nosotros, como Junta de Pensiones, como Junta Directiva, y las organizaciones que están incluidas en la Junta de Pensiones, las 7 organizaciones, tenemos que buscar una comunicación directa con las bases. Pero antes que el proyecto se apruebe. Porque muchas veces la comunicación llega hasta aquí, hasta mandos medios, y no baja las bases. ¿Cómo tenemos que hacer? Esto vamos a crear algún mecanismo y después lo vamos a discutir con el foro, que es donde están los presidentes y los secretarios de las organizaciones que conforman la Junta de Pensiones, y hay otras organizaciones. Es la forma de cómo no quedarnos en medio camino, sino llegar, bajar. Vamos a crear esos mecanismos y va a ver que vamos a trabajar junto con el foro y las organizaciones para poder crear ese camino hasta las bases. ¿Cuánto nos alcance para la aprobación de este proyecto? Vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible, porque nosotros hoy es miércoles, el martes tenemos reunión del foro. Entonces el mismo martes vamos a abordar el tema de don Humberto, que es el coordinador del foro. Vamos a meter como punto de agenda y poder buscar ese mecanismo y poder buscar también cómo entrarle al proyecto, que esa gradualidad que decimos, sin obligarnos a invertir ese 40. Si no es, si podemos invertir 5, 5, si podemos invertir 10, 10, pero el 40 es un techo, pero que nos dé la posibilidad de invertir lo que estudiado técnicamente podamos hacer. Pienso que yo por lo menos le agradezco personalmente a cada uno de ustedes. Las preguntas, aquí las llevamos anotadas, por ahí están anotadas, por allá también, y las preguntas es para socializar esto una vez en la Junta de Pensiones y poder trabajar en eso. Tenemos que seguir trabajando, y si tenemos que hacer una segunda reunión como esta, pues la hacemos. Allá en la Junta tenemos un segundo piso, es amplio, podemos hacer una jornada de trabajo, y entonces igual podemos seguir trabajando y hablando. Aquí no es cerrarnos ni uno ni el otro, es abrirnos los dos a crear posibilidades de cómo mejorar el proyecto. De veras, muchísimas gracias por habernos invitado. Sabemos que tenemos que retirarnos porque tenemos sesión el día de hoy. Sacamos el tiempo de la sesión para venir, pero nos ha gustado mucho, porque eso nos fortalece muchísimo como organizaciones. Bueno, yo soy docente de aula, tengo apenas 18 años de trabajar y por lo tanto pues, es un tema muy sensible para mí, ¿verdad? Supongo que aquí ya la mayoría pues, tendrán mucho más... ¿Sos del RCC? Sí, claro, si tiene 18 años, no, si tiene 18 años es del RCC. Se nota que es demasiado joven. Para mí es muy importante este tema por muchas razones, justamente porque pues hay una gran incertidumbre con lo que va a pasar cuando nosotros nos toque jubilarnos, y es que vamos a tener jubilación también, porque los tiempos cambian, todo cambia y pueden venirse muchas cosas. Yo quiero primero que me disculpen mi ignorancia en términos económicos, como les digo, soy docente de aula, primero y segundo ciclo, tengo total y absoluto desconocimiento de eso, pero es algo que me importa y que me es pertinente. Yo creo que el proyecto no se ha discutido, por lo menos nosotros tenemos un desconocimiento total y absoluto de él, y eso por un lado. Por otro lado, como se plantea y como se hace en otros países, pues pareciera ser que es un proyecto bueno, pareciera que es un proyecto saludable, pero eso sí, primero tenemos que saber cómo es que funciona. Yo creo que es perverso tratar de jugar, bueno, perdón por la palabra jugar, administrar nuestros recursos con supuestos, y tal vez con supuestos que nosotros ni siquiera conocemos. A mí me interesa de verdad saber cómo están los planos, ¿verdad? Si están blancos, negros, grises, eso a mí me interesa muchísimo. Que si va a tener rentabilidad, bueno, ustedes son los que saben si tiene rentabilidad o no, pero nosotros sí tenemos que asegurarnos de que eso sea de verdad efectivo. Yo no quiero llegar a 60 años
y que no fue rentable y que no fue efectivo. Por otro lado, yo creo que es el dinero de nosotros, es el dinero de nosotros el que ustedes van a administrar, es el dinero de nosotros el que ustedes van a poner a funcionar y a crecer. Por lo tanto, creo yo que nosotros somos las personas más interesadas en tener conocimiento absoluto de esto, de todos los pormenores. Y bueno, yo estoy en máster, pero no pertenezco a ninguna base, simplemente vine porque me interesa, porque quiero estar bien informada, no porque me lo contaron por ahí, sino que quiero saber de primera mano qué es lo que está sucediendo y cómo está sucediendo. No lo satanizo, pero también tengo pues mis dudas, ¿verdad? Claro. Eso es Don Israel. Lo que les quiero comentar. Y sí, o sea, que me digan que tal vez puede pasar o que podría pasar, son cosas que generan mucha ansiedad. Eso sí quiero que lo sepan. Si no hacemos piquetes frente a Rupert. Con todo respeto, compañeros, la compañera tiene todo el derecho de participar, pero está devolviendo la reunión a su punto inicial. Sí, ya lo entonces, yo quisiera, ya se discutió, ya se vio, se le respeta su punto. Don Israel, por favor. Nada más, agradecerle a la diputada doña Ligia Fallas, ¿verdad?, por este espacio, la voluntad que tiene en este momento de ver la necesidad del proyecto, agradecerle, ¿verdad?, y que nosotros siempre estamos dispuestos a recibir en el foro, a recibir en la junta, conversar, de ser necesario directamente allá, cuando usted tenga bien. Compañeros, yo solo les recuerdo, hay una responsabilidad de cada uno de los representantes de las organizaciones que conforman la junta directiva. Ahí el que va es elegido por la organización, y en el foro de presidentes también es el presidente y el secretario general el que va a ese foro. Si en 5 años la gente no tiene información, yo no lo creo. Que falte información sí lo puedo creer, pero son años de que esto tiene un rabo y una cola muy larga, compañeros. Esto no se gestó hace un mes. Alberto, me permites una cosa, te lo digo con todo respeto, la gente no sabe un pepino de este proyecto. La gente no sabe un pepino, usted estuvo ahí en la junta, entonces es responsabilidad de todos. Estaba como representante, no como docente de aula. Compañeros, hay una lista de asistencia, por favor que nadie se vaya sin firmar la lista de asistencia. Y quien necesite justificación también, por favor que nos diga. Darle las gracias a Alberto, el dirigente pierde contacto. Está hablando doña Ligia, está hablando. Bueno, darles las gracias a todas y todos por haber venido. También hacer la aclaración que yo hasta el 1 de mayo fui miembro de la Junta Directiva del CES y el proyecto lo desconocía, ni siquiera se manejan a nivel de junta directiva, menos de la base. Entonces sí tenemos la problemática de que estamos hablando de fondos de pensiones de todas y todos los trabajadores magisteriales, ¿verdad? Yo soy de reparto y sé lo que es quedarnos sin el fondo, en este momento hacer un calvario, un viacrucis para poder salir jubilados y jubilar todos los trabajadores que quedamos ahí en reparto. Eso fue total responsabilidad del gobierno en turno y recordarles también quién fue, ¿verdad? Porque ya en este momento está ahora de presidente del Partido Liberación Nacional y si nos descuidamos queda de presidente del país. José María Figueres nos voló el régimen de pensiones, de reparto, Magisterio Nacional, y además en ese mismo momento, en forma paralela, se estaba volando las estivas en los muelles de Limón. Se robó el fondo. Entonces, no que nos quede claro eso, ¿verdad? Y también decir que a mí sí me preocupa que discutimos, que nunca llegamos a quedar claro. Por ejemplo, estamos hablando del porcentaje de inversión extranjera y cómo lo íbamos a hacer gradual y ni siquiera quedamos concretos de si estamos de acuerdo o no. Yo no estoy de acuerdo en que se haga inversión que no tenga garantía, que no le digamos a nuestra base está segura. Y como dijo la compañera, totalmente la respaldo. ¿Cómo va a ir con incertidumbre?
No puede nuestra base magisterial tener incertidumbre de lo que va a pasar. No podemos nosotros seguirnos acostando con estas zozobras como nos pasó para el 95, cuando perdimos el régimen de reparto, que era solidario, que era un régimen colectivo, y ahora el RCC, que es un régimen individual, que se perdió la solidaridad. Privado e individual. Se perdió la solidaridad que tenía el régimen de reparto. Eso tenemos que tenerlo claro todas y todos, y a mí sí me parece, e insisto, la discusión con nuestras bases debe darse antes de la aprobación, por supuesto, antes de la aprobación. No tiene sentido que se haga que se apruebe y después vayamos para que voy a irle, esto fue lo que quedó. Yo lo denunciaré siempre. Totalmente. Si esto se aprueba antes de que las bases conozcan, es un acto de responsabilidad suprema. Gracias. A mí me parece que este proyecto de ley no debe ser todavía presentado ante el plenario legislativo y menos con la pretensión de su aprobación, porque el proyecto de 1888 no es de conocimiento de las bases, menos ha habido discusión, no ha habido análisis, no ha habido lectura del proyecto. No basta con decir que el proyecto está en una página web. Yo me puedo aprender el proyecto de memoria. Específicamente el artículo 21, que se refiere al cartel de inversiones, al portafolio de inversiones, perdón, es un artículo excesivamente complejo y que las bases nuestras, tanto de la APSE como del SEC como la ANDE, no van a comprender de buenas a primeras. La dinámica de nosotros en las aulas nos impide estar leyendo constantemente sobre temas de carácter técnico como los que están consignados en este artículo 21 del expediente 18.888. A mí me parece un acto de responsabilidad supremo si este proyecto de ley es aprobado en sede legislativa sin que las bases tengan un conocimiento puntual y preciso y sobre todo que hayan podido votar sobre este proyecto. Para la Asociación Nacional de Educadores es importante que este proyecto sea discutido en todo momento, analizado y que la gente conozca con todo punto de detalle lo que es el proyecto. Nosotros no nos oponemos al proyecto, nos oponemos a puntos específicos y siempre lo dijimos, el 30% nos parece abusivo con respecto a la inversión extranjera, pero también somos conscientes de que hay que poner la plata a trabajar para las pensiones a 30. Y por eso, compañeros, que no quede nadie allí, que aquello que no se lucha, del cielo no va a venir.